esconden los archivos. Pues una semana más estamos en lo que esconden los archivos. Vamos a saludar a Abelina Benítez, técnica del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manu. Hoy vamos a hablar de algo que reconozco que conozco, valga la redundancia, muy poquito. Por no decir que tengo casi un total desconocimiento. El catastro, ¿no? Vamos a hablar de eso, ¿no? Sí, vamos a hablar de la documentación catastral que hay en el Archivo Histórico, en los diferentes intentos que ha habido desde el siglo XVIII por unificar la contribución, por saber qué propiedades tenían las personas y qué producían, y bueno, y el rastro que han dejado en nuestro archivo pues esos diferentes intentos. Porque eso es lo primero que tenemos que acotar, o lo primero que tenemos que definir, el catastro, ¿no? A ver, el catastro, ¿cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Cuál es su origen? El catastro, bueno, es un censo o es un padrón de todas las fincas rústicas y urbanas que existen en una población, en base a la cual, bueno, pues se establece la contribución que cada uno tiene que pagar. Pero, bueno, en España esa única contribución nunca existió. España era una amalgama, el reino español era una amalgama de otros reinos, de otros territorios que cada uno tenían sus fueros propios y su fiscalidad propia. Entonces, no había una forma de contener eso. Aparte, la corona siempre fue deficitaria, necesitaba dinero, pero era muy difícil unificar todo eso. Y a partir del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, que se intenta, bueno, pues hacer una administración más moderna, se fija en que la Hacienda pues tiene también que fijarse en eso y crear una única contribución. Y a partir de ahí, pues bueno, surge esa idea de saber qué hay en España, quién lo tiene y qué se produce. Claro, al final es un superinventario. Es un superinventario. Bueno, en ello se pusieron a mediados del siglo XVIII el Marqués de la Ensenada, con el famoso catastro de la Ensenada, que lo que pretendía principalmente pues era eso, crear una única contribución para que cada uno contribuyera en base a lo que cada uno tenía, con equidad y justicia. Eso, bueno, pues fueron pueblo por pueblo, haciendo cada cabeza de familia, haciendo una declaración de lo que tenía, eran las respuestas particulares, cada uno, incluyendo nobles y eclesiásticos, que esa ya se incluía a todos, porque bueno, antiguamente pues no todos contribuían, no todos tributaban. Y se hizo una averiguación de todos los pueblos de la Corona de Castilla. Después se hicieron unas respuestas generales, unas averiguaciones de 40 preguntas ya yendo a los municipios, el número de personas que había, de mesones, de eclesiásticos, los edificios, las industrias. Es una foto fija del momento de mediados del siglo XVIII, es imprescindible para los investigadores para saber cómo estaba España en esos momentos. Después hubo otros intentos, como el intento de Martín de Garay, porque con el catastro de Ensenada se pretendía saber qué se tenía y en base a ello tributar. Con el apeo y la evaluación de Martín de Garay a principios del siglo XIX, entre 1818 y 1820, se quería saber qué se producía y en base a ello que se tributara. Ah, vale. Que no fuera en función del territorio, sino en función de lo que se genera. De lo que se generaba, porque claro todavía había muchos territorios de la Iglesia, de las órdenes militares, que bueno, las manos muertas, ¿no? Que ahí no se producía nada. Entonces era en función de qué se producía, pues se tributaría. Y se hicieron se crearon unos cuadernos generales de riqueza, viendo las lindes de las tierras, los bienes raíces, los ganados, los salarios y qué se producía por ello, y en base a ello poder tributar. En el archivo histórico sí tenemos esa documentación de muchos pueblos. Esos padrones de riqueza nos han quedado. Veo que un poco más adelante, en 1895, en este documento que ha creado el Archivo Histórico Provincial, en el catastro de masas de cultivo y clases de terreno, veo una fotografía de un documento original que tenéis allí, de Ana de Villa. Sí, porque claro, ya más adelante, ya bien entrado casi a finales del siglo XIX, pues se intentó de otra manera establecer una serie de cuotas provinciales y cada provincia pues contribuía de una manera con una determinada cantidad y eso se repartía entre los municipios y entre los propietarios. Y cada propietario tenía que hacer una declaración
eso propiciaba también ocultaciones entre los propietarios. Andalucía, que era la latifundista. Entonces, sí, de esa época es este documento que está aquí de Ana de Villa, que es una declaración sobre sus propiedades, lo que cultivaba y lo que obtenía de renta de ello. Y qué bonito, porque dice aquí en este documento: estos terrenos son anexos al edificio benéfico Asilo Escuela de San Ignacio y se destinan exclusivamente para esparcimiento y sostén de los niños allí asilados. Qué claro, curioso. Eso no producía, eso era un terreno de ocio. Claro. Ha habido más, vamos a llamarlo así, versiones del catastro, pues sí, muchas más, ¿no? Llegamos a finales del siglo XIX y con este sistema de cuotas que se llamaba amillaramiento, pues ya te he dicho, ¿no?, que se producía mucha ocultación. En esos momentos se había creado la Comisión Topográfica Catastral. Entonces Sagasta, el gobierno de Sagasta, ¿no?, pensó que una buena forma de evitar esta ocultación y este fraude sería topografiar el terreno y ver exactamente qué había, cómo eran, qué tierras estaban destinadas al cultivo, qué tierras eran salinas, qué calidades tenían esas tierras y en base a esas calidades qué producían. Y eso se cotejaría con las declaraciones que hicieran los propietarios. Y a partir de ahí ya empieza lo que es el catastro moderno, que se modifica ya, bueno, con la ley de 1906, que ya elimina este sistema de cuotas y ya se basa en la topografía del terreno y en los cuadernillos que se hicieron de las diferentes parcelas, de las diferentes propiedades. Qué curioso y qué complejo, pero qué importante que desarrollasen toda esta labor para llegar a tener una herramienta, aun siendo de hace unos 200 años, o decenas de años, décadas, sí. Se sigue consultando ahora. Se sigue consultando. Entonces hay una planimetría interesantísima porque, aparte de estos planos agronómicos, donde están todos los usos, todas las calidades y todos los tipos de cultivo, existen unas pañoletas de distribución por polígonos. Existen unos catastrones, que son los planos de los diferentes polígonos con las parcelas y a qué se dedicaban. Existen relaciones de características de las diferentes parcelas con sus dimensiones, el propietario al que pertenecían, el pago donde estaban, si tenían algunos elementos como eran chozas o pozos. Señal de que el trabajo estuvo bien hecho y bueno, y señal también de la importancia que tiene el Archivo Histórico Provincial, más allá de documentos llamativos y espectaculares de figuras icónicas. Es muy curioso porque, bueno, los documentos tienen sus edades, ¿no? Y primero los documentos los crea un organismo y se tramitan y reconocen los derechos de una persona y tienen unos valores fiscales, legales, jurídicos, etcétera. Después ese valor va decreciendo y algunos ya se conservan porque son únicos y llegan a los archivos históricos y tienen un valor histórico. Estos documentos tienen su valor histórico y todavía tienen su valor primario como generadores de derechos después de 100 años muchas veces. Claro, cumple esa doble condición. Exacto, que no es normal en un archivo histórico. Que lo normal es que esté ya caduco o que... Claro, que por lo menos que ese valor primario como documento fiscal o legal ya no lo tenga, tiene un valor informativo, testimonial, histórico, pero estos sí que lo conservan. ¿Se te viene algún caso concreto a la cabeza de alguien que haya ido allí a consultar para un tema del INDES, para un tema de propiedad o no? O sea, casos concretos de personajes así conocidos no, pero que sí, te digo que son muchos los usuarios que vienen a nuestro archivo por eso, porque tienen un problema, porque su abuelo le dijo que él tenía un pozo en su terreno y el pozo lo tiene el vecino y no lo entiende. Entonces se remontan a esos catastrones y ven esas parcelas y ve que la tenía su abuelo, su bisabuelo, y esa parcela tenía un pozo. ¿Y para consultar el catastro, cómo se hace allí? Pues eso es lo mejor. Bueno, allí se consulta perfectamente allí, pero estos planos y toda la relación de características, de propietario, las variaciones, todos los pliegos de reclamaciones y tal, todo esto se ha digitalizado y se ha subido. Y más pronto que tarde, los usuarios tendrán acceso a través de la aplicación Archiva Web
desde su propia casa lo podrán consultar. Ahora mismo se consulta en el archivo también, se puede ver, pero ya te digo que está en una fase ya de subida y más pronto que tarde eso es accesible a los usuarios desde su casa, no se tienen que desplazar, que muchos, bueno, pues se desplazan desde Tarifa, desde Vejero, desde cualquier sitio para ver esos documentos. Avelina Benítez, muchísimas gracias. A ti, como siempre.